Ok, retomamos nuestro análisis a partir de la ecuación 2611, donde habíamos mencionado que la magnitud del campo eléctrico resultante sobre este punto P, la magnitud de este campo eléctrico resultante, la vamos a expresar como, producto de esta constante, 1 sobre 4 veces pi, que multiplica a epsilon, a la constante de la permitividad en el vacío, por P, que ya habíamos definido anteriormente como el momentum o momento de dipolo eléctrico, por esta expresión, ¿no? X al cuadrado más D sobre 2 al cuadrado. Todo esto a la 3 medios, ¿no? Toda esta suma elevada a la 3 medios. Y bueno, aquí vamos a trabajar en una serie de... Bueno, una simplificación. Vamos a trabajar en una simplificación. Centrándonos en el estudio de los casos. En qué sucede cuando esta distancia X del dipolo hacia el punto P es mucho mayor, cuando el valor de esta distancia es mucho mayor que la distancia D que separa las cargas del dipolo. Es decir, básicamente se va a estudiar qué sucede cuando la distancia X es mucho mayor que la distancia D que separa las cargas del dipolo. Para esto vamos a hacer un poco de trabajo algebraico. Entonces aquí primero esta suma de cuadrados se va a reestructurar, se va a reescribir de una forma distinta que vamos a detallar a continuación. Y luego, una vez que se ha reescrito esta suma de cuadrados, vamos a recurrir a la expansión binomial. Vamos a recurrir a una expansión binomial, al teorema de binomio de Newton. El teorema del binomio de Newton. Y bueno, ok. Entonces, vamos a comenzar con esta simplificación, con la simplificación de esta expresión. Entonces vamos a tomar, o bueno, mejor dicho, con una expresión alternativa de esta expresión. X cuadrada más D sobre 2 al cuadrado. Para llegar a esta expresión alternativa, pues lo primero que vamos a hacer es aplicar la ley de los exponentes sobre el cociente d sobre 2. Entonces este cociente d sobre 2 al cuadrado va a equivaler a tener d al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Vamos a tener x cuadrada más d sobre 2 al cuadrado. Al resolver la suma de... es una suma de fracciones, esencialmente. Vamos a llegar a la siguiente expresión, ¿no? Vamos a llegar a la expresión 4x cuadrada más d cuadrada. Todo esto sobre 4, ¿no? Todo esto sobre 4, entre 4. Y bueno, para no alterar el cociente, lo único que vamos a hacer es multiplicar tanto el numerador como el denominador por la misma cantidad, que en este caso vamos a multiplicar por x cúbica. Multiplicamos tanto el numerador como el denominador por x cúbica. Y luego simplemente vamos a tomar este factor x cúbica, y digamos que lo vamos a colocar por fuera. Y de esta manera vamos a terminar obteniendo la siguiente expresión equivalente, ¿no? Para la ecuación 2611. Entonces la vamos a escribir, esta ecuación 2611 la vamos a reescribir de la siguiente manera. Vamos a tener que la intensidad del campo eléctrico resultante va a ser igual a esta constante, 1 sobre 4 veces pi, que multiplica a epsilon, a la constante de permitividad en el vacío, que multiplica al momentum o momento de dipolo eléctrico sobre x cúbica, aquí es donde aparece la x cúbica,
que multiplica a otro cociente, donde en el numerador vamos a tener 1, perdón, donde en el numerador vamos a tener 1, vamos a tener un 1, y en el denominador pues vamos a tener la siguiente expresión, vamos a tener 1 más d sobre 2x, 1 más d sobre 2x, este cociente elevado al cuadrado, y todo esto elevado a la 3 medios. A la 3 medios. Bueno, esto no se ve bien. Vamos a ponerlo así, que no se ve bien. Esto por 1 sobre 1 más d sobre 2x más d sobre 2x, todo este cociente d sobre 2x elevado al cuadrado, y toda esta suma elevada a la 3 medios. De tal forma que esta expresión que teníamos en la ecuación 2611, esta expresión de aquí, esta suma de cuadrados elevada a la 3 medios, termina reescribiéndose de esta manera, ¿no? Termina reescribiéndose como este producto de x cúbica por esta expresión, por esta suma, elevada a la 3 medios. Luego, vamos a emplear el teorema del binomio de Newton sobre esta expresión para realizar la expansión binomial. Ok, recordar que el teorema del binomio nos establece que si tenemos un binomio de la forma a más b a la n, esto simple y sencillamente será igual a una sucesión de términos, a una sumatoria, desde k igual a 0 hasta n, ¿no? Donde cada uno de los términos de esa suma, de esa sucesión, tendrá la siguiente forma, ¿no? El número de combinaciones que se pueden formar a partir de n elementos tomados k a la vez, que multiplica a, es decir, al primer elemento del binomio, elevado a la n menos k, por b a la k. Y de tal forma que pues nos queda una expresión de la siguiente manera, ¿no? Número de combinaciones que se pueden formar a partir de n elementos tomados 0 a la vez, que multiplica a elevado a la n menos 0 por b a la 0 más el número de combinaciones que se pueden formar a partir de n elementos tomados 1 a la vez, que multiplica a la n menos 1 por b a la 1 más el número de combinaciones que se pueden formar a partir de n elementos tomados 2 a la vez, que multiplica a la n menos 2 por b a la 2, y así sucesivamente hasta llegar al último elemento, hasta llegar a n, número de combinaciones que se pueden formar a partir de n elementos tomados n a la vez, que multiplica a la 0 por b a la n. Entonces, para nuestro caso particular, para el caso particular de la expresión que nos interesa desarrollar, que es esta, pues tenemos una forma particular, ¿no? Que podría ser la siguiente. Tendríamos esta forma particular, tendríamos 1 más otra cantidad y, todo esto, todo este binomio elevado a la n, ¿no? Entonces, para este caso en particular, para esta forma en particular de binomio, pues la expansión binomial pues
luciría de la siguiente manera para los primeros términos. 1 más y, todo esto a la n, simple y sencillamente será igual a 1 más n por y más n por n menos 1 sobre 2 factorial sobre 2 factorial por y a la 2 y al cuadrado, y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. No nos interesa desarrollar en realidad toda la serie, ¿no? Y bueno, entonces básicamente desarrollando este binomio, vamos a reescribir esta ecuación de la siguiente manera. Esta ecuación de la siguiente manera. Ok. La intensidad del campo eléctrico en ese punto P, generado por el dipolo eléctrico, será igual entonces a... será entonces igual a... Bueno, primero vamos a reescribir primero esta parte. De hecho, vamos a reescribir todo este cociente primero. Y entonces, en lugar de escribir 1 sobre toda esta expresión, vamos a utilizar la definición de exponentes negativos. En realidad es lo primero que vamos a hacer. Entonces esto va a ser igual a la constante, ¿no? 1 sobre 4 veces pi por epsilon, por la constante de permitividad en el vacío, que multiplica el momentum del dipolo eléctrico sobre x cúbica. Y aquí, en lugar de escribir el cociente 1 sobre, pues vamos a expresar esta suma. 1 más d sobre 2x, esto elevado al cuadrado, y todo esto elevado a la menos 3 medios, ¿no? Entonces, con el uso de este exponente negativo, menos 3 medios, pues nos evitamos el uso de esta notación como cociente, 1 sobre, ¿no? Y ahora sí, en realidad en realidad es este binomio el que desarrollamos, ¿no? En realidad este es el binomio que expandimos, y entonces al emplear el teorema de binomio de Newton, esta ecuación queda reescrita de la siguiente manera. Intensidad del campo eléctrico resultante o neto va a ser igual a esta constante, 1 sobre 4 veces pi por epsilon, la constante de permitividad, por el momentum de dipolo eléctrico sobre x cúbica. Y aquí ahora sí desarrollamos. Y bueno, aquí el desarrollo del binomio, pues no lo vamos a escribir completo, solamente vamos a escribir los primeros términos. Entonces va a quedar como 1 más menos 3 medios por d sobre 2x elevado al cuadrado, más, y así, ¿no? Aquí estaría el resto de los términos de la expansión binomial, que de momento no nos interesa. Bueno, de momento no nos interesa por la siguiente razón. Solamente queremos estudiar qué pasa cuando el valor de esta x es mucho mayor que el valor de esta distancia d, ¿no? Que separa a las cargas del dipolo. Y lo que va a suceder es que cuando el valor de esta distancia x es mucho mayor que la distancia d que separa las cargas del dipolo,
Pues esencialmente lo que va a suceder es que todas estas expresiones, todos estos cocientes de esta forma, pues esencialmente van a tender a cero, ¿no? Y de hecho al ser elevados al cuadrado, pues todavía más, se van a aproximar todavía más a cero. De forma que todos estos elementos sucesivos, pues en realidad toda esta suma va a tender a cero, ¿no? Y entonces al realizar la suma, pues esencialmente nos quedará 1 más una cantidad cada vez más próxima, más cercana a cero. De modo que cuando se da esta situación y el valor de x es mucho mayor que el valor de d, toda esta expresión, toda esta suma, pues en realidad va a aproximarse a un valor bastante similar a 1, ¿no? Cada vez se va a aproximar más al valor 1, de tal forma que para efectos prácticos, dada esta situación particular, esta, en la que x es mucho mayor que d, pues todo esto se puede simplificar simplemente como 1. Entonces al quedar simplemente como 1, simplificado a 1, pues la ecuación puede quedar reescrita simplemente como que la intensidad del campo eléctrico es igual a 1 sobre 4 veces pi por la constante de permitividad en el vacío por el momento de dipolo eléctrico sobre x cúbica, ¿no? Queda simplificada de la siguiente manera. Y a esta ecuación simplificada la vamos a numerar como ecuación 2612. La vamos a numerar como ecuación 2612. Y básicamente, digamos que la conclusión interesante de esta ecuación 2612, que tiene que ver con este término x al cubo, pues básicamente tiene que ver justamente con la velocidad de crecimiento de la intensidad del campo eléctrico conforme, bueno, esta distancia x aumenta y por tanto, cada vez conforme esta distancia x aumenta, pues también aumentará forzosamente el valor r, el valor de la distancia r. Y pues esencialmente la conclusión a la que se llega es que la intensidad del campo eléctrico, dada esta situación en la que la distancia x es mucho mayor que d, pues es proporcional, o mejor dicho, inversamente proporcional a el cubo de r, de la distancia r, es decir, que es proporcional a este cociente 1 sobre r cúbica. 1 sobre r cúbica. Y de aquí, pues lo que más nos digamos que como observación interesante, en el caso de los campos generados por un dipolo, esta tasa de decrecimiento, esta velocidad de decrecimiento de la intensidad del campo eléctrico es mucho más rápida en comparación con los campos eléctricos generados por una sola carga, ¿no? Generados por una sola carga puntual, ya que en estos casos, la tasa de decrecimiento pues está dada por la razón de 1 sobre r cuadrada, ¿no? 1 sobre r cuadrada, que pues a final de cuentas esta razón de proporcionalidad 1 sobre r cuadrada, pues de hecho se deduce directamente de la ley de Coulomb, ¿no? O proviene directamente de hecho de la ley de Coulomb. Y bueno, esa es la parte más importante. Y ya para la última sección, pues vamos a ver un ejercicio de aplicación. Que pues en realidad no va a ser gran cosa, simplemente va a ser sustitución de valores. Porque pues en realidad todo el análisis vectorial pues ya se hizo hasta esta sección, ¿no?